Bien, comenzamos con una introducción a lo que son las tablas de vida. Un poco antes de eso voy a revisar este cuadro en donde estamos presentando diferentes medidas que comúnmente se emplean para describir el pronóstico de una enfermedad. Estas son medidas que se han desarrollado a lo largo de mucho tiempo y que de alguna manera, cuando las vayamos viendo, vamos a ir viendo que reflejan ciertas preguntas, por ejemplo, que pueden hacer los pacientes, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad incurable puede que pregunte, seguramente lo hará algún médico, cuánto tiempo le queda de vida. Pues eso es precisamente lo que es el análisis de sobrevida. Sin embargo, esta pregunta no es tan fácil de contestar. Si bien se pueden dar algunos datos al paciente al respecto, pero generalmente no es tan directa. Entonces se han desarrollado varias medidas. Una de ellas es la sobrevida a 5 años. Esta se usa mucho en oncología, ¿no? Y se refiere al porcentaje de pacientes que sobreviven 5 o más años, por ejemplo, desde algún punto en el curso de su enfermedad, desde algún momento en su enfermedad, ¿no? Entonces, idealmente uno quisiera tener desde que comenzó la enfermedad, quizás, pero generalmente lo que se tiene, dado que muchas enfermedades al principio son asintomáticas, pues en muchos cánceres lo que se hace es decir, desde el inicio, desde el diagnóstico de la enfermedad. La sobrevida es un producto directo de una tabla de vida. Y la sobrevida tiene una medida que es como un siamés de la sobrevida, que es la letalidad acumulada. La sobrevida, ahí puse una fórmula, es igual a, si está expresada en porcentaje, va a ser igual a 100 menos la letalidad acumulada. ¿Qué es la letalidad acumulada? Pues es el porcentaje de pacientes que mueren a cierto tiempo desde algún punto en el curso de su enfermedad. Por ejemplo, a 5 años. ¿Cuántos pacientes terminan muriendo a 5 años de habérseles realizado el diagnóstico? Entonces, pues obviamente esta medida es la imagen en el espejo de la sobrevida a 5 años. Si hay personas que no sobrevivieron 5 años es porque en el transcurso de esos 5 años murieron. Entonces es muy fácil pasar de letalidad a sobrevida. Si queremos pasar de sobrevida a letalidad, usamos esta fórmula, si es que está expresado en porcentaje. Letalidad acumulada es igual a 100 menos sobrevida a ese mismo periodo, ¿no? Generalmente son 5 años, aunque a veces se usan a 3 años, etcétera, ¿no? Este entonces es un producto también de la tabla de vida. De una vez les digo que en una tabla de vida lo que calculamos directamente es la sobrevida. Pero al final podemos pasar de esa sobrevida a una letalidad acumulada. También tenemos lo que se llama la tasa de letalidad, y esto no es igual a la letalidad acumulada. La tasa de letalidad es la velocidad con la que aparecen los casos por unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Lo que estoy diciendo ahí es, en este grupo humano, cada año, esa es la unidad de tiempo, ocurren 100 casos. Esta es una tasa de letalidad, y como vamos a ver un poquito más adelante, la diferencia entre estas dos medidas es muy importante. De hecho, la tasa de letalidad es la que determina la sobrevida a 5 años y la letalidad acumulada, obviamente. Luego tenemos otra medida que es la tasa de mortalidad. ¿Qué es la tasa de mortalidad? Bueno, cuando hablamos de tasa de mortalidad, a diferencia de la tasa de letalidad, la tasa de mortalidad se refiere a el número de personas que mueren en una población sobre la población, el total de habitantes de esa población, ¿no?
en un año determinado. Entonces, mientras que la letalidad es una medida que, como vamos a ver un poco más adelante, tiene el número de casos que mueren, pero se divide entre el número de enfermos. La mortalidad es el número de muertos entre la población sana o enferma de un lugar determinado. Luego tenemos otra medida que es la remisión, ¿no? Que es el porcentaje de pacientes que se encuentran en una etapa en que la enfermedad ya no es detectable. ¿Dónde se usa eso? Por ejemplo, en leucemia, ¿no? El tratamiento lo que busca es que haya remisión de la enfermedad. Y tenemos otra medida que es la recurrencia, ¿no? Que es el porcentaje de pacientes que tienen una recurrencia o recaída después de un intervalo libre de enfermedad. Entonces, para medir el pronóstico tenemos varias medidas. Esto está tomado del libro, de la lectura del libro de Fletcher que les pasé. Bueno, ¿y qué es una tabla de vida? Pues una tabla de vida es una tabla, vamos a ver muchas de ellas, en la que se hacen una serie de operaciones y ajustes a la información y que nos permite resumir los riesgos de muerte a través de la obtención de. Entonces partimos de riesgos de muerte o de tasas de muerte o de tasas de letalidad y a través de realizar una tabla de vida, una serie de operaciones en una tabla de vida, vamos a obtener una serie de resultados. Uno de esos resultados va a ser la función de supervivencia o curva de sobrevida a un tiempo determinado. Vamos a poder saber a un año qué porcentaje de las personas sobrevive, a 2, a 3, a 4. Otra función es el complemento de la función anterior, que es la curva de mortalidad acumulada a un tiempo determinado. ¿Qué otras cosas podemos obtener de tablas de vida? Pues esperanzas de vida. ¿Qué quiere decir esperanzas de vida? Quiere decir promedio de vida. Quiere decir en promedio cuántos años, cuántos meses van a vivir los pacientes que tengan tal enfermedad. Y otra medida que se usa más que el promedio en medicina, que es la mediana del tiempo de sobrevida. En vez de utilizar el promedio, en medicina se usa la mediana. La mediana dice cuál es el tiempo de sobrevida en el que ya falleció la mitad de las personas o en el que todavía pueden sobrevivir la mitad de las personas. Y esto a veces, por una mala traducción, se llama vida media. Es una idea similar a la que se usa con los medicamentos. Si ustedes ven lo que es la vida media de un medicamento, es cuando alcanza la mitad de la concentración, pues aquí la idea es que se alcance la mitad de los enfermos, ¿no? Los riesgos de muerte, o más específicamente la velocidad con la que la población desarrolla el evento de interés por unidad de tiempo, o sea, la tasa del evento, determina cuáles son los resultados de la tabla de vida. Es decir, lo único que requerimos para construir la tabla de vida, más allá del número de pacientes y el tiempo, pues es la tasa con la que ocurre el evento o la velocidad con la que la población está, por ejemplo, muriendo. En el grupo de pacientes está muriendo por unidad de tiempo, por año, por mes, por etcétera, ¿no? Voy a tomar un ejemplo, voy a hacer un ejemplo primero de lo que es, o para tratar de entender lo que es una tasa, lo que es la mortalidad acumulada, la sobrevida acumulada, desde otra perspectiva, porque al final, numéricamente, matemáticamente, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Entonces, ustedes se acuerdan que la velocidad es igual a distancia sobre tiempo, ¿no? Y si yo conozco la velocidad y conozco el tiempo, puedo saber qué distancia he recorrido.
Y si yo conozco la velocidad y conozco la distancia que he recorrido, puedo saber qué tiempo llevo recorriendo. Después vamos a ver que esto es importante en la tabla de vida, ¿no? Porque pues, la idea es matemáticamente similar. Entonces, hice un experimento que consistía en que fui al banco un domingo a las 9 de la mañana, ¿verdad? De acá, más o menos, yo vivo acá y fui a este banco que está acá, el Banamex. Este es en el sur de la ciudad. Esta es la calzada de Tlalpan. Esta es una calle que se llama Museo. Esta es la avenida División del Norte. Casi llegando a Tlalpan está el banco, ¿no? Yo utilicé una aplicación que hay en internet, entonces lo único que hice fue llevarme el teléfono, encender la aplicación y la aplicación registró pues todos los datos, la distancia, el tiempo y la velocidad, ¿no? Resultó que la distancia del recorrido fue de 2.11 kilómetros e hice 6 minutos, por lo cual tuve una velocidad promedio de 21.2 minutos, ¿verdad? Pero sucede que, como entenderán, yo en realidad no me fui en todo el trayecto a 21.2 minutos, ¿verdad? Porque tuve que tomar ciertas calles como Tlalpan, entonces ahí el carro estuvo en 0 kilómetros por hora. En Tlalpan pude circular más rápido que en otras calles, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió? Pues que la velocidad varió en cada momento del viaje y casi nunca correspondió a la velocidad promedio, ¿no? Ustedes ven aquí que la velocidad varió mucho, ¿no? Aquí llegué hasta 70 kilómetros por hora, afortunadamente era domingo a las 9 de la mañana y creo que no había ninguna cámara por ahí, ¿verdad? Esto fue en Tlalpan y este nuevo incremento de la velocidad fue en División del Norte y aquí es donde di la vuelta en una callecita donde me tengo que parar, etcétera, ¿no? Imagínense ustedes que las velocidades de morir o de enfermar pues también tienen esa característica, no son iguales a lo largo del tiempo, ¿verdad? Hay ciertos momentos en los que es más probable fallecer de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Depende de las enfermedades, pero piensen ustedes, por ejemplo, en una leucemia en niño, ¿verdad? El niño llega al inicio, le hacen el diagnóstico, viene muy mal, tiene que recibir la quimioterapia. La quimioterapia está asociada con una serie de riesgos, de complicaciones, y eso pues al principio va a incrementar la velocidad con que los niños se mueren o la tasa de letalidad, ¿no? Entonces, la tabla de vida lo que permite es tomar en cuenta todas esas variaciones de la velocidad y saber qué es lo que va a pasar a lo largo del tiempo con la letalidad acumulada y con la sobrevida. Entonces, en mi ejemplo, obviamente la distancia no fue una línea recta. Si hubiera sido una línea recta, pues es porque hubiera yo ido siempre a la velocidad promedio, pero no fue así, ¿no? Al principio no recorrí mucho porque me tenía que incorporar a Tlalpan. Luego en Tlalpan, pues recorrí mucho. Luego, para incorporarme a División del Norte, pues casi no recorrí nada, etcétera, ¿no? En esta gráfica yo muestro, aquí están las velocidades y aquí están las distancias, y muestro cómo las velocidades son las que le dan forma a la curva, ¿no? Igual que en una curva de sobrevida, la forma de la curva de sobrevida se la va a estar dando la tasa de letalidad. Esto lo puedo todavía hacer un poco más análogo a la sobrevida si en vez de graficar qué distancia he recorrido, grafico qué distancia me falta por recorrer, ¿no? Entonces les había dicho que eran como 2100 kilómetros, 2100 metros, y aquí está en el tiempo qué distancia me faltaba por recorrer hasta llegar al Mancul, ¿no? Si en vez de graficar la distancia
grafico la proporción de la distancia que me falta por recorrer, o sea, de los 2100 kilómetros, ¿cuántos kilómetros me faltan por recorrer? Al principio me faltan todos y después no me falta uno. Pues esta es la curva que yo obtengo, ¿no? Y esto ya se parece mucho a la sobrevida. Y esta zona es una zona en la que voy a muy alta velocidad, y aquí también, y aquí voy a baja velocidad. Entonces, matemáticamente, las ideas son análogas, ¿no? Y entonces, espero que esto nos dé un poco más la idea de qué es lo que estamos haciendo con una curva de sobrevida desde el punto de vista numérico, ¿no? Bueno, ahora voy a hablar acerca de algunos estudios de sobrevida, o ejemplos más bien, porque no siempre los estudios de sobrevida tienen el mismo tipo de, o se aplican para el mismo tipo de eventos, ¿no? Entonces, ¿yo qué voy a estar viendo? Yo puedo ver si los enfermos se murieron, pero también puedo ver si se curaron, también puedo ver si recayeron, también puedo ver personas que no son enfermas y puedo ver cuánto tiempo se tardan para enfermarse, o sea, cuál es el periodo de incubación de una enfermedad. Es decir, con las técnicas de sobrevida yo puedo ver muchos tipos de eventos e incluso en estudios de cohorte para ver factores de riesgo, los métodos terminan siendo métodos de análisis de sobrevida, aunque ahí lo que estamos viendo es factores de riesgo, factores asociados con la probabilidad de enfermar. De todas maneras, al final, estas son las técnicas que se usan para analizar también esos estudios. Pero hay dos consideraciones que son importantes al ver curvas de sobrevida. Aquí tenemos una, ¿no? Y es que la parte de la derecha de la curva contiene menos pacientes. De manera que lo que se observe acá depende de, o está influido por el hecho de que ya hay muy pocos pacientes. Ustedes ven aquí hay una caída muy importante, aquí también. Y aquí las caídas se ven más pequeñas, ¿no? En realidad en todos los casos puede ser un número similar de pacientes, uno o dos, pero aquí no se va a ver tan exagerado como acá. Esto es algo importante porque entonces necesitamos añadirle algo a esta curva, que lo que se usa actualmente pues es poner en ciertos tiempos cuántos pacientes quedaban, ¿no? Para darnos una idea de, y no sobreinterpretar estas caídas, ¿no? Y la otra cosa es que en la parte de izquierda de la curva de sobrevida, esta caída parece ser más rápida que esta otra caída. Aunque en realidad puede ser que la tasa que está generando las muertes sea la misma en los dos casos, ¿no? Esta parte de la curva va a tender a hacer que se vea más rápido, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer aparte de ver la sobrevida? Si es que uno quiere analizar qué está pasando con los pacientes, pues hay que ver las tasas en varios momentos como las vimos aquí, ¿no? Aparte de la curva de sobrevida, vamos a ver las velocidades también, ¿no? Si es que queremos decir algo acerca de las velocidades. Entonces, veamos un poco esta gráfica, ¿no? Esta es un tipo de curva de sobrevida que se usa mucho, que se llama de Kaplan-Meier. Ahorita vamos a verla. Si ustedes ven, es una curva así medio empastada, no es una curva suave. Esto tiene que ver con cómo se analiza cómo se hacen los cálculos. Y aquí lo que vemos son pacientes con cáncer de páncreas resecable. Cuando ya tenemos una curva de este tipo, pues nosotros ya podemos ir diciendo varias cosas, ¿no? Podemos ir diciendo, por ejemplo, que la mitad de los pacientes ya fallecieron a los 10 meses en el grupo que tiene la etapa 3, a los 10 meses, contra unos 25 meses en el grupo que tiene la etapa 1 a 2. Entonces ya vemos más datos, ¿no?
También vemos que a la larga, pues todos los pacientes, o casi todos, terminan falleciendo, ¿no? Y aquí tenemos, pues, ¿cómo se llama? Una prueba, también vamos a ver ahí una prueba estadística. Y lo que tenemos acá es la sobrevida, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo, es un ejemplo donde se está viendo qué pasa si se hace Papa Nicolau bien, si se detecta el cáncer cervicouterino, un programa cáncer cervicouterino en Polonia, y se están comparando dos momentos, ¿no? Antes del programa y después del programa. Entonces, ¿qué es lo que vemos nuevamente? Pues lo que vemos es que las personas que tienen cáncer avanzado en los dos periodos, ese periodo después del programa y antes del programa, los que tienen el cáncer más avanzado, pues les va a ir muy mal, ¿no? Pero vemos que además hay aquí una diferencia porque ya se separó mucho más que es el cáncer temprano. No, es el avanzado, no tiene por qué tener efecto de un programa de detección de cáncer cervicouterino, pero sí, ¿no? Sí, porque se están detectando pacientes en etapas más tempranas, reciben tratamiento y eso incrementa la sobrevida, ¿no? Esta gráfica tiene, por cierto, un error porque las gráficas generalmente tienen que empezar en 0 acá en el eje de las X, no en punto 4, porque si no, lo que hacemos es exagerar las diferencias de una forma artificial. Y vean también cómo aquí el tiempo está expresado en meses. En cada caso ustedes van a encontrar que el tiempo está expresado en diferente forma. Pero ¿cómo se mide generalmente el tiempo en sobrevida? Generalmente se mide en días, como ahora es muy fácil. Incluso la calculadora de Windows tiene ahí una sección donde ustedes le ponen 2 fechas y les dice cuántos días han pasado entre 2 fechas, ¿no? Entre el 14 de octubre de 1968 y el día de hoy, ¿no? Los miles de días que hayan pasado, pues eso se los dice la calculadora con toda precisión. Y el tiempo de sobrevida generalmente se mide así, con fechas, haciendo la sustracción, obteniendo días. Aunque en las gráficas se presenten los datos en meses. Nadie toma los datos ni en semanas ni en meses. Todos tomamos fechas y con las fechas tenemos ya la posibilidad de cambiarlo a meses, semanas o lo que sea, o años, sin perder precisión, porque si no se perdería precisión. Si uno midiera nada más años, sin decimales y sin nada, pues perdería una precisión, el análisis no sería correcto. Bueno, aquí tenemos otro resultado que podemos ver. Aquí es la proporción que está en remisión en la enfermedad de Graves, ¿no? Y entonces lo que vemos aquí es qué proporción está en remisión después de X meses. Aquí son 72 meses, como 6 años. Ya nada más pues un poco menos de la mitad está en remisión, ¿no? Ya todas las personas ya recayeron, ¿no? Estas líneas que están acá son por otro problema que tienen los datos de sobrevida, que vamos a ver después, y que tiene que ver con que los pacientes, por más que uno quiera, no los puede seguir durante el mismo tiempo, y no en todos ellos va a observar elemento de interés. Es decir, se va a hacer el estudio de sobrevida, pero no en todos los casos se va a observar si el paciente falleció, ¿verdad? Y entonces los pacientes van a contribuir nada más con un periodo de seguimiento X, pero van a dejar el estudio sin saber si se murieron o no. Y a esas observaciones se les llama censuradas, y lo que se aconseja también más recientemente pues es poner los momentos en los que esas personas fueron censuradas, ¿no? Para ver si no hay algún sesgo, ¿no?
Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí es un tratamiento para con varios quimioterápicos para cáncer gástrico no resecable, ¿no? Y lo que están viendo, lo que se está viendo, aparte de la sobrevida que se ve un poco más abajo, lo que se está viendo aquí es el porcentaje de personas que no progresaron, ¿no? Entonces aquí lo que se está viendo es si el paciente progresó en etapa, ¿no? Si progresó en etapa, pues entonces eso es parte de lo que ellos quieren ver aquí en este estudio, si estas sustancias retrasan la progresión del cáncer, ¿no? Entonces, aquí vemos entonces que la sobrevida, entre comillas, se refiere a que ya no progresaron, ¿no? Aquí tenemos otro caso en lo que estamos viendo, lo que estamos viendo es pacientes que se les dio antituberculosos, algunos de ellos desarrollan insuficiencia renal aguda y se está viendo en cuánto tiempo se recuperan los pacientes, ¿no? Entonces aquí lo que tenemos es no la sobrevida, sino lo que tenemos es algo positivo en el sentido de el resultado es algo positivo. Lo que estamos viendo es no cuántos se murieron, sino cuántos se recuperaron, ¿no? Y lo estamos viendo acumuladamente, ¿no? La recuperación acumulada, ¿no? Entonces vemos que a 50 días, aquí ya se recuperó más del 90% y en este otro grupo ya se recuperó pues la mitad más o menos, ¿no? Y esto depende de si tenían o no alteraciones gastrointestinales. Este es otro ejemplo en el que lo que estamos viendo es qué porcentaje de las personas desarrolla una complicación respiratoria de las personas que fueron sometidas a una cirugía del tracto gástrico superior, ¿no? Entonces, aquí hay dos grupos y vemos cómo esos dos grupos difieren en el porcentaje que desarrolla complicaciones. Entonces aquí no es sobrevida, no es probabilidad de seguir vivo, tampoco es probabilidad de que se enfermaron, sino es algo diferente, que es en la proporción que se complicó, ¿no? Y entonces vemos que los dos grupos difieren, obtenido igual por tablas de vida, ¿no? Y aquí está la sugerencia que yo les decía, aquí se puede ver cuántos pacientes había. Y esto nos dice si podemos hacer estas comparaciones, si podemos hacer las comparaciones y decir que aquí parece que aquí la velocidad es más alta de complicaciones y después es menor. Como tenemos suficientes pacientes, parece que sí podemos decir eso, ¿no? Por otro lado, vean ustedes cómo hay saltos muy grandes, ¿no? En la curva, esto lo vamos a ver un poco después. Entonces, la idea de que se pongan, la van a ver mucho ustedes, la idea de que se pongan en ciertos periodos cuántos pacientes van quedando para tratar de interpretar un poco mejor la curva de sobrevida. Y aquí tenemos otro ejemplo, ¿verdad? Este es un ejemplo en donde es un estudio que se llama ASCEND, es famoso. Se buscó dar aspirina para prevenir en este caso un evento vascular grave, ¿no? Como cuáles, pues como los que dicen acá, ¿no? Infartos, una tía, una embolia no fatal, etcétera, ¿no? Ese tipo de eventos, ¿no? Y entonces aquí volvemos aquí a ver el número de personas. Lo que estamos viendo no es cuántos sobreviven, lo que estamos viendo es el porcentaje de participantes que van desarrollando el evento a lo largo de los años. Aquí vemos una amplificación de este pedazo. ¿Se acuerdan que yo les
les había comentado que pues no es bueno empezar la curva. Aquí pudieron cortar la curva hasta 40% para que se viera más exagerado. Ellos aquí la cortaron hasta 15, ¿no? Pero como ponen las dos, pues es bueno. En realidad el porcentaje, si ustedes ven, a lo largo de muchos años es bajo de los diabéticos, porque son diabéticos que están en su casa, y etcétera, ¿no? Pero aquí se ve claramente que la aspirina se asocia a menores eventos acumulados, ¿no? A lo largo del tiempo, ¿no? Bueno, les decía yo que también las mismas técnicas se pueden usar para determinar periodos de incubación, ¿no? En este caso es de la tuberculosis, y aquí lo que se está utilizando pues es un enfoque molecular, ¿verdad? Antes se pensaba que la tuberculosis se adquiría cuando uno era niño, etcétera, y ya después ya no, y etcétera, pero pues ya con los nuevos métodos se ha visto que la tuberculosis se sigue transmitiendo ya en otras edades, etcétera, ¿no? Y lo que vemos aquí es no vemos sobrevida, sino lo que vemos es personas que no tienen síntomas, que se sabe que fueron infectadas por tuberculosis en la etapa adulta, y que se está viendo cuántos de ellos desarrollan síntomas, ¿no? Y de esa manera podemos determinar cuál es el periodo de incubación. Y aquí podríamos decir que la mediana del periodo de incubación anda más o menos por un año, ¿no? Eso es lo que nos dice la gráfica en general, ¿no? Otro ejemplo de dónde o cómo se puede utilizar el análisis de sobrevida. Entonces, hay varios tipos de tablas de vida. Son los que vamos a ver aquí, ¿no? Las primeras fueron las tablas de vida demográficas, y vamos a ver una sesión de tablas de vida demográficas. Y luego vamos a ver las tablas de vida que se usan en medicina, ¿no? Que son de dos tipos: actuariales, que se usaban más antes, digamos, hasta 1960, ¿no? Más o menos, y las de Kaplan-Meier, que se propusieron en 1958, y que en la actualidad son las que más se utilizan. Y vamos a ver por qué es que se usan más. Bueno, con eso